Queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Listos para estudiar la lección número 6, fe y aceptación. Dos conceptos interesantes, pero que se unen el uno con el otro del 100%. ¿Por qué? Para tener fe, ocupas aceptar. Ocupas aceptar ciertas promesas en las cuales tú basas tu fe. La fe tiene que tener una base. No es simplemente tener una fe al aire. Mucha gente dice, yo tengo fe. ¿Fe en qué? No, pues, en que Jesús me ama. Ok. ¿Conoces a Jesús? Pues, creo que sí. Entonces, como que basamos en muchas simples creos, pero no tenemos una base, un fundamento fuerte de decir, mira, yo tengo muchas promesas, que confío en ellas, que acepto en ellas. Entonces Jesús dice, regresaré. Yo acepto esa promesa. No sé cuándo regrese, pero va a regresar, porque acepté esa promesa. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Ok, yo acepto esa promesa. Y como la acepto mismo en dificultades, yo sé que Él está conmigo hasta el fin del mundo. Entonces son dos conceptos muy juntos que nos acompañan en el transcurso de toda nuestra vida, pero que para poder hacer de esa fe y esa aceptación una realidad de nuestras vidas, ocupamos algo, un corazón nuevo. Porque el corazón humano no tiene fe y no acepta nada de Dios por naturaleza. Por eso Ezequiel 36:26 dice así, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dato interesante, queridos hermanos, el término corazón de piedra ha sido utilizado por diferentes culturas a lo largo del tiempo. Una de las culturas que más lo utilizó fue la cultura egipcia. No sé si recuerdan que Moisés fue mandado por Dios para tirar a Israel de Egipto y decía, y el faraón endurecía su corazón. Parecía como una piedra. Es curioso porque había una cierta creencia en deidades muy egipcia que decía lo siguiente, cuando tú vas a algún sepulcro de un faraón, tiene otro nombre, no sé sepulcro, otro nombre, ya lo pondrán ustedes en los comentarios. El faraón a veces era encontrado, lógicamente momificado, pero del lado del corazón tenía un escarabajo, y ese escarabajo era de piedra. ¿Por qué? Porque cuando un faraón moría, ellos pensaban que iban a pasar por un momento de juicio. Y había ciertas deidades que juzgaban el corazón de esa persona. La idea era que mientras más pesado fuera el corazón, más pecados tenía y por consiguiente iba a terminar con un castigo eterno. Pero ellos colocaban un corazón de piedra, pero el escarabajo de piedra era algo que no podía tener una confesión, porque era una piedra. El mismo que pesara, no podía mostrar nada porque era una piedra, no tenía sentimientos, no podía mostrar ningún historial. Entonces, cuando los dioses veían ese corazón de piedra, ellos simplemente pasaban de largo y no daban ningún castigo porque no había nada que registrar, no había nada que encontrar en el registro, Y esa era la cultura egipcia de los faraones. Colocaban esos escarabajos en el corazón para poder justificar sus malos actos y dejar su vida mala como limpia aparentemente. Por eso cuando el faraón se endurecía como piedra, se hacía referencia históricamente, culturalmente, a aquel escarabajo. Porque él estaba queriendo justificar sus actos, queriendo pensar que él podía salirse con la suya en el juicio. Cuando realmente nosotros sabemos cómo es que Dios actuó y cambió todo por completo. En esa cultura se colocó este término, por eso Dios muchas veces lo usó en diferentes momentos de la historia con Israel y con nosotros aplica nuevamente lo mismo. El corazón de piedra es un corazón que justifica. El corazón de piedra es un corazón que no piensa, que no razona, que piensa que nunca va a ser revisado. Pero en algún momento todo será analizado bajo la lupa de Dios. Y somos llamados a poder cambiar nuestro corazón. No mejorarlo, no modificarlo, cambiarlo por completo. Y Dios quiere darnos ¿qué? Un corazón de carne, que sienta, que acepte, que tenga fe. Dice el párrafo, no puedes expiar tus pecados pasados, no puedes cambiar tu corazón y hacerte santo, mas Dios
promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. El faraón no podía cambiar su corazón. Y aunque lo hacía humanamente, para él se liberaba de su Dios egipcio, pero nunca se iba a liberar del Dios eterno, del Dios de Israel. Con nosotros pasa exactamente lo mismo. No podemos cambiar nosotros mismos el corazón, aunque intentemos justificarnos, aunque intentemos poner muchas cosas, pero hay alguien que sí puede. Es Cristo Jesús. Que Dios nos ayude para poder entender esta lección de esta semana. Vamos a iniciar con una oración, ¿qué les parece? Oremos. Señor y Padre Celestial, muchas gracias te doy por la oportunidad que nos permites de nuevamente estar aquí con mis hermanos compartiendo la palabra. Ayúdame, Señor, para poder explicar cada versículo, cada párrafo de acuerdo a tu voluntad. Bendice a cada persona que está escuchando también, que en casa puedan estar con la atención fija en el estudio y que podamos, Señor, salir de este estudio renovados, interesados más por tu palabra, con el buen deseo, Señor, de que transforme nuestra vida y que cambie nuestro corazón. Danos de tu perdón, de tu ayuda, en nombre de Jesús. Amén. Listo, vamos a comenzar entonces con el día domingo, perdón y paz. Dos cosas que también van unidas. Cuando el hombre es perdonado, el hombre tiene paz. Cuando el hombre no tiene paz, siente esa conciencia pesada, le da vueltas la cabeza, no puede descansar. Incluso David dijo, mis huesos se secaron cuando encubrí el mal, pero cuando Dios da el perdón, el resultado inmediato que es paz. ¿Qué dice? La primera pregunta, ¿cuál es la maravillosa promesa de Dios de perdón y paz? Ok, si el título es fe y aceptación y ocupamos cambiar nuestro corazón y basar esta fe y aceptación en promesas, ¿cuál es la promesa que con la que inicia esta lección? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, cuando hablamos de confesar, ya charlamos las semanas pasadas sobre ese tema, ocupamos entender que nada que no se muestra, ninguna herida que no se muestra puede ser sanada. Si tengo algún problema y me lo guardo, y me lo guardo, y me lo guardo, y me lo guardo, ese problema puede hacerse más grande. Y nos queda muy claro en un médico, ¿no? Hay personas que les duele la cabeza. Y en el momento quizás no hace nada. Pero si no hace ningún tratamiento natural y ningún tratamiento médico, en algún momento puede ser algo más complicado. Y ahora es forzado para ir al hospital. Entonces, hay tiempos para la confesión. Hay tiempos donde quizás Dios te hace llamados específicos para que te evites más problemas. Porque mientras más extiendas una confesión, más extiendes el sufrimiento y menos tiempo tienes de paz. Entonces, Dios nos llama a poder confiar en Dios, a poder confiar en Él. Porque dice ahí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando veas tu vida manchada, con problemas, con dificultades, ocupas pensar en algo. Dios nos dice a todos, no necesitas cargar eso solo. No necesitas tener eso tú solo. Hay alguien que puede compartir la carga. Es más, hay alguien que te la puede quitar por completo y que solo es necesario que tú la coloques en sus hombros. Dice el párrafo, ¿veis que vuestra vida ha estado colmada de egoísmo y pecado? ¿Ansiáis ser perdonados, limpiados y libertados? ¿Qué podéis hacer para obtener la armonía con Dios y asemejaros a Él? Lo que necesitáis es paz. Tener en el alma el perdón, la paz y el amor del cielo. No se los puede comprar con dinero. La inteligencia y la sabiduría no pueden alcanzarlos, ni podéis esperar conseguirlos por vuestro propio esfuerzo. Pero Dios os lo ofrece como un don, sin dinero y sin precio. Son vuestros, con tal que extendáis la mano para tomarlos. La alegoría comienza a colocarse aquí. Yo me gustaría que gran parte del estudio que tengamos hoy podamos imaginarlo de la siguiente manera. Imagínate que el hombre sin pecado era un hombre que estaba caminando por un terreno completamente plano y feliz. El hombre parecía estar bien, necesidades cubiertas, problemas resueltos, un Dios guiando, sin ninguna aparente dificultad. Pero llegó un momento donde el pecado existió, el hombre cae bajo esa maldición y dentro de ese camino ya donde va caminando, en algún momento hay un
agujero grande, un pozo grande, donde el hombre cae. Cuando el hombre cae al pozo, se da cuenta que es muy profundo para poder salir. Que se rompió el brazo, que se rompió y no tiene las fuerzas suficientes para poder salir adelante de aquel lugar. Capaz no se puede parar por sí solo, no tiene alimento, no tiene ninguna esperanza y simplemente está condenado a esperar su muerte. Esa es la condición del hombre en pecado. Pero de repente, en medio de este proceso, de esta crisis, llega otro hombre. Y este hombre llega con un lazo, con una soga, que ya tiene la forma lista para solamente ponerla en el cuerpo de una persona y simplemente dejarse levantar por aquella cuerda para poder salir de aquel lugar. Esa persona ve a aquel hombre sin mucha esperanza, sin muchas energías, sin mucha fuerza para poder salir por sí mismo y le lanza la soga como un llamado para poder salvar su vida. Lo único que tiene que hacer el hombre es sujetar la soga, colocar todas las fuerzas, aunque sean pocas, en aquella soga y confiar que aquella persona que está arriba lo puede salvar. Prácticamente con esa historia resumimos lo que es el plan de salvación. El plan de salvación es un hombre que buscó su propio problema y se metió en un lugar donde no tenía que meterse y ahora tiene consecuencias que no eran las que tenía que tener y ahora sufre. Y no hay forma de que él pueda salir por sí mismo de esa condición. Pero hubo un Dios que vino, arriesgó su propia vida. Es más, murió por sus hijos. Y en ese proceso de sacrificio, en el ejemplo de la historia, es aquel hombre que está en la parte de arriba, arriesgando su propia vida al estar cerca de ese agujero, pero lanzando un lazo llamado fe para poder salvar a esa persona. La oportunidad, el hecho de que el hombre le lance el lazo, le lance la soga, representa la gracia. Capaz ese hombre merecía estar ahí porque él buscó ese propio agujero. Él pecó y cayó ahí. Él mismo se buscó ese camino. No merecía esa soga. Pero Jesús extendió la soga por gracia y la fe era la única que podía sostener a aquel hombre. Nuestro trabajo es a través de la soga, a través de la fe, intentar salir y volver al mismo camino llano donde Jesús nos había tenido desde el principio. Hermanos, cuando hablamos de la falta de perdón, la falta de confesión, los problemas espirituales que tenemos, estamos hablando de esta condición que tenemos aquí. No hay forma de poder comprar nuestra salida. No hay forma de poder solucionar nuestra situación, a menos de que confiemos en aquel que nos ofrece ese don maravilloso, esa soga para poder salir. Es nuestra única esperanza. No hay plan B, no hay plan C, no hay plan nada. Es o ir con él o esperar la muerte. Es la condición humana, es la condición natural humana. La pregunta B nos extiende un poco más el concepto. ¿Qué otra promesa importante transformará el ser entero a un hombre nuevo en armonía con Dios? Ezequiel dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El verdadero milagro no es cambiar las circunstancias, sino transformar el corazón. Dios no vino para reparar un corazón de piedra, vino a reemplazarlo por uno nuevo. Él nos vio en esa condición, sabía que nosotros buscamos ese camino, pero aún así nos da un nuevo intento de salir adelante. Para poder salir de ese agujero, ocupamos cambiar el corazón también. Ocupamos pensar de una manera diferente. Porque no importa que Dios te saque si no te saca con una mentalidad diferente. Porque si tú aún tienes la mentalidad con tendencia al pecado, en algún momento en el transcurso del camino vas a caerte otro hoyo. Porque tu naturaleza ya es necedad, ya es ser necio, ya es ser constante al pecado. Entonces Dios quiere que si te vas a sacar de ahí, quiere que ya no estés dispuesto a cometer el mismo error. Ya no estés dispuesto a caer en otro hoyo más. Y mismo que Dios sabe que si en algún momento te saca y en algún momento vuelves a caer, Él te dará una nueva oportunidad. Cada que Él te extiende ese lazo es para que te aferres completamente a Él y para que cambies cada día tu corazón. El deseo de Dios es de que nunca más vuelvas a necesitar salir de ese agujero.
sino que siempre dependas de un guía para caminar por ese lugar llano. Hermanos, dice aquí, habéis confesado vuestros pecados y en vuestro corazón lo habéis desechado. Habéis resuelto entregaros a Dios. Id pues a Él y pedidle que os limpie de vuestros pecados y os dé un corazón nuevo. Creed que lo hará porque lo ha prometido. Esa es la lección que el Señor Jesús enseñó mientras estuvo en la tierra. Debemos creer que recibimos el don que Dios nos promete y lo poseemos. La vida se trata de confianza y entrega. La vida se trata de fe y aceptación. Cuanto más veamos las promesas, más veremos que tenemos esperanza en Dios. Y cuanto más veamos las posibilidades grandiosas que Dios tiene planeado para nosotros y aceptemos cada una de ellas, sin merecerlo, tendremos una nueva oportunidad, una nueva vida y un nuevo corazón. Ocupamos dejar que las promesas, que la ley se grabe en nuestro corazón de tal manera que digamos, Señor, confío. Y mismo que aún estoy en este agujero y no tiene salida, sé que tú tienes la fuerza suficiente, porque lo prometiste, de sacarme de este pozo y llevarme a un lugar de paz. Hermanos, creo que con esto podemos resumir el tópico 1, donde habla acerca de ¿qué? Perdón y paz. Podemos estar tranquilos, sí, pero solamente dependiendo de aquel que nos puede dar esa paz. Vamos ahora al día lunes. El día lunes dice vida a través de Cristo. ¿Ok? En el ejemplo que les coloqué, dependemos de quién para tener vida, del hombre que está arriba, para sacarnos de aquel pozo. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico en Betesda que hiciera y qué podemos aprender de esta experiencia? ¿Qué pasa? Los judíos tenían una fiesta. La más probable es que fuera la fiesta de la Pascua, una fiesta donde miles de personas asistían cada año para festejar esta fiesta, porque era una fiesta de conmemoración de la salida de Israel de Egipto, de la esclavitud. Y mucha gente iba al templo de Jerusalén. Mientras el pueblo se encontraba en una fiesta, detrás de aquel templo había un estanque llamado el estanque de Betesda, que significa el lugar de misericordia. Un estanque de misericordia, el lugar de compasión. Curioso porque este nombre no reflejaba nada de la realidad que tenían ahí. Ahí había cojos, discapacitados, había personas que no podían caminar, lisiados, ciegos, de todo tipo de discapacidad se encontraba ahí. Personas olvidadas, con problemas, con dificultades, pero con una esperanza. Todos ellos veían ese estanque y cuando el agua se movía, era el momento para ellos entrar al agua y el primero que entraba era curado. Era la teoría de aquella época. No hay registros de que realmente aconteciera eso. Simplemente era una constante actuación de ellos y una confianza basada en el movimiento del agua. Se dice que muchas de estas estanques dependían de ciertas fuentes de ingreso que eran traídas de algunas otras partes de Jerusalén. Entonces, cuando se iniciaba el proceso de bombeo, podemos decirlo así, de agua de ese lugar para acá, los estanques acostumbraban a moverse. Entonces ya era una construcción construida, valga la redundancia, para que se moviera el agua en algún momento del día o en algún momento de la semana. Pero ellos confiaban en que esa agua era un ángel y que al mover esa agua ellos podían encontrar un descanso o encontrar misericordia. El pueblo de Israel se encontraba en la fiesta disfrutando de la vida e ignoraban ese problema, esas necesidades. Estaban en la fiesta disfrutando de todo, pero ignoraban que había personas ahí buscando misericordia y compasión, pero no podían acercarse ahí porque si se acercaban suficiente a una persona contaminada, se quedaban completamente impuros durante una semana. Entonces, no podían ayudar. Las leyes no lo permitían y ellos mismos no querían hacerlo. ¿Qué pasa? En un día sábado, cuando todo estaba aparentemente en un ambiente más religioso, donde todos deberían de descansar y adorar a Dios, Jesús llega al lugar de la misericordia y comienza a ver a cada una de las personas alrededor de ese estanque. Curioso porque en los momentos cuando el agua se movía, muchas personas llegaban a morir. Personas que luchaban a muerte para poder entrar al estanque. Quizás algunos se ahogaban, otros morían en el proceso. El deseo de toda la gente no muestra específicamente cómo era el proceso de muerte, pero muchos llegaban a morir.
Y dentro de toda esa imagen de personas que estaban sufriendo de verdad, había un hombre que tenía una historia marcante. 38 años que no podía caminar. 38 años que había estado esperando un milagro y que nunca había llegado. Curioso porque la expectativa de vida para él ya era de más. Era menor. ¿Cómo es que podía seguir vivo con tantos años y con esa enfermedad? Y Jesús vio aquella historia y dijo, voy a escoger la peor situación para demostrar que la misericordia no la encuentran en un pozo, la encuentran en la fuente de agua de vida que soy yo. La historia menciona que aquel hombre tuvo una pregunta que Jesús le hizo. Le dijo, ¿quieres ser sano? La respuesta era fácil, quiero. Pero el hombre dijo, no tengo a nadie. Mis amigos se fueron. Mi familia me abandonó. Ya no tengo nadie que me pueda cargar ni me pueda aventar al agua. Jesús pensando dijo, yo no te pregunté eso. Pero sabiendo su necesidad, sabiendo el problema, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante el hombre escuchó las palabras, vio algo en el rostro de Jesús que lo iluminó de esperanza y él pudo haber no obedecido al mandato. Pudo haberse quedado ahí acostado y haberse quedado sin alguna esperanza, pero él confió en las palabras y se dio cuenta que aquel personaje que estaba enfrente de él podía devolverle lo que la vida le había quitado, y era la oportunidad de nuevamente volver a caminar. En Cristo tuvo esperanza, en Cristo tuvo salvación, en Cristo volvió a tener una felicidad entera. Hermanos, esta fue la historia de un hombre de 38 años, que en 38 años sufrió, y que pasó esos momentos de angustia realmente complicados, pero gracias a Jesús pudo tener una nueva esperanza. Cuando vemos este ejemplo, vemos lo que Jesús hace por los seres humanos. Esa es nuestra condición natural. Y la palabra que Jesús lanza a todos es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Levántate y comienza a actuar. Ese es el proceso de la vida. Hablábamos sobre confesiones, sobre perdón. ¿Quieres simplemente curar esa herida? Levántate y confiesa. Levántate y perdona. Levántate y da el siguiente paso. Pero en el proceso de levantarte, Él te extiende la mano y te ayuda para salir adelante y curar cada una de esas heridas que te estuvieron mayugando durante 30, 40, 20 años, que te estuvieron lastimando constantemente. Por la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alcen la mirada a estas almas que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión, ¿quieres ser sano? Él los invita a levantaros llenos de salud y de paz. Es el proceso de salvación, donde el hombre no puede hacer nada por salir de su condición, pero Dios te extiende una nueva oportunidad para cambiar. Pregúntame, ¿qué se promete al pecador mediante Cristo? Si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren buscando mi rostro y se convirtieren de todos sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, cada promesa que Dios te da tiene un paso anterior. Ya leímos, fe y aceptación. Perfecto. ¿Qué Cristo puede hacer por mí? El poder que Él tiene para salvarme. La promesa en la cual yo me tengo que asegurar para confiar en que Él me puede ayudar. Pero antes de la promesa hay condiciones. Nadie te entrega una tarjeta de crédito y te dice úsala como quieras. Hay condiciones que tienes que cumplir para poder tener esta salvación. Todas las promesas que Dios nos da son condicionadas por una obediencia.
si tú quieres cumplir o hacer tuya una promesa de Dios, en cierto sentido ocupas confiar en ella, ocupas obedecer, ocupas aceptar que esa promesa puede ser real en tu vida y así se puede cumplir. Pero sin fe, sin aceptación, es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 menciona eso. Dice, tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo eso por ti mediante Cristo. ¿Crees en esa promesa? Confiesas tus pecados y te entregas a Dios. ¿Quieres servirle? Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano. Tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado, así es si lo crees. No aguardes a sentir que estás sano, mas di, lo creo. Así es. No porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Se escucha difícil de creer, ¿no? Porque nosotros esperamos un sentimiento, esperamos un momento de éxtasis, un momento de wow, ya, puedo sentirme perdonado. Pero aquí dice, obedece, haz el proceso que tenga que ser necesario, confesar, dilo, háblalo, pide perdón. Y dice aquí, siéntete perdonado, porque Él ya lo prometió. No siempre vas a sentir ese éxtasis, no siempre vas a necesitar pensar, wow, sentí ese espíritu en mi corazón. No, simplemente confía en la promesa que ya estaba escrita. Aún no estás fuera del pozo, apenas el lazo está siendo atado en tus brazos, apenas el lazo está agarrándote para subirte afuera del pozo, pero confía que ese lazo te llevará para afuera, porque el que está arriba ya lo está asegurando y te prometió que te iba a sacar. Que Dios nos ayude para poder tener este concepto claro. Dice aquí el título, vida a través de Cristo. El día martes dice aceptos en el amado. Cuando Jesús es aceptado como Salvador, ¿qué acontece con los pecados pasados? Ok. Todos tenemos una historia que nos ha marcado. Hay una frase que me gusta mucho que dice, cada justo tiene un pasado y cada pecador tiene un futuro. Oportunidades y derrotas. Y a veces nos quedamos pensando mucho en lo que aconteció en el pasado. La semana pasada tuve la oportunidad de tener una charla con una joven que está haciendo cursos bíblicos digitales con Conectados con Dios, que es el ministerio donde trabajo. Y ella me platicaba, es que tengo tantos problemas en el pasado. Tengo tantas dificultades que pasé en el pasado que no me siento bien. Y charlábamos sobre eso, ¿no? Cómo es que a veces el pasado nos marca tanto que no nos deja vivir nuestro presente en paz. Y justamente estaba pues pensando, ¿no? ¿Qué se le puede decir a una persona que tiene una dificultad así? Y simplemente me vino a la mente la idea de decir, mira, hay pesos que ya no ocupamos cargar. No porque no los hayamos hecho ni porque no merecemos no cargarlos, sino porque cuando tú le pides a Dios que te perdone, tienes que confiar en que Dios te perdonó. Tienes que confiar que esos errores que estaban en el pasado se quedaron en el pasado y dejar que te influyan, dejar que dejen de influir en tu presente. Y ella mencionó, ¿no? que le era complicado poder pensar eso porque... Otra vez. Está mal. Otra vez. El día martes dice, aceptos en el amado. La primera pregunta dice, cuando Jesús es aceptado como Salvador, ¿qué acontece con los pecados pasados? Todo pecador tiene un futuro y todo santo tiene un pasado, ¿no? Victorias, derrotas. Y Dios quiere ayudarnos para, a través de las promesas de la Biblia, asegurar más nuestro corazón y tener en mente que tenemos esperanza. Todos tenemos tres cosas que a veces cargamos en nuestra vida.
Uno, exceso de pasado, que eso se llama cierta depresión. Lo que cargamos, las heridas, lo que nos ha mayugado el corazón. Exceso de presente, que se llama estrés. Y exceso de futuro, que se llama ansiedad. 3 cosas que nos han marcado por completo. Y Jesús quiere curar cada una de estas 3. Cuando Él ve tu futuro dice, basta cada día su propio afán. Cuando Él ve tu presente, te dice, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. Y cuando Él ve tu pasado, Él te dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de justificación no significa que Dios dice que el pecador nunca pecó. No, Él sabe que pecamos y sabe por nombre cada uno de nuestros errores. Sino, cuando hablamos de justificación, es saber que Cristo sabe nuestra condición, sabe nuestra deuda, pero Él se atreve a pagar nuestra deuda. Cuando cometimos algún pecado en el pasado, nuestra vida queda marcada porque el pecado ocupa un pago y el pago es la muerte. Pero cuando veo que Jesús ya murió por mí, Él ya pagó el precio de ese pecado. Solamente Él ocupa que yo crea en Él, crea que Él me puede curar, crea que Él me puede perdonar, de tal forma que la justicia de Él, la santidad de Él, me es pasada a mí. Y ahora, no es porque yo haya sido justo y porque haya sido el perfecto, no, sino porque gracias a lo que Él ya hizo por mí, lo que Él ya pagó desde antes que yo pecara, gracias a eso tengo una nueva oportunidad de poder estar en paz y en perdón. Entonces, no te quedes pensando y agobiando en lo que fue el pasado. Intenta pensar en lo que Jesús ya hizo por ti. Y como todo, reconcíliate con Él de tal forma que Él te pueda asegurar que lo que ya pasó, ya pasó. Que el pasado sirve como una escuela y que ahora el futuro viene con nuevas oportunidades, con nuevas mejoras, con nuevos caminos, porque Dios ayuda, transforma, renueva nuestras fuerzas y en cierto sentido ayuda a eliminar ese pasado de nuestras vidas. Sí, pudo haber dejado heridas, pudo haber dejado marcas, pero ya no van a ser heridas abiertas, van a ser cicatrices que estaremos cargando, que nos servirán para demostrar que no ocupamos nuevamente herirnos, pero ya estarán sanadas. Entonces ocupamos creer en que Jesús puede hacer eso. Es parte del plan de la redención, es parte de la justificación que Él hace. Dice, la sangre de Cristo no solamente consigue limpiar nuestro pasado, sino también nos asegura el futuro. Entonces, el párrafo dice, pero es la voluntad de Dios limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. De modo que podemos pedir a Dios estas bendiciones, creer que las recibimos y agradecerle por haberlas recibido. Es nuestro privilegio ir a Jesús para que nos limpie y sustituir delante de la ley sin confusión ni remordimiento. Pregunta B. ¿Qué condición tiene el creyente ante Dios? Como mencioné, siempre hay una condición para las promesas. Ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tengo una nueva vida. Busco un nuevo espíritu. Busco nuevos pensamientos, nueva forma de ser. Todo es transformado.
sé que puede ser complicado, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, Caleb? Suena muy bonito en la teoría, pero ¿cómo es en la práctica, hermanos? Cada uno tiene su proceso, cada uno tiene sus oportunidades, pero creo yo que en tu vida ya puedes percibir el avance en eso. Si tú te preguntaras 10 años atrás cómo eras y cómo eres hoy, ¿ha habido mejorías? Si las ha habido es porque en algún momento del camino Dios actuó contigo y te ayudó para poder tener esas mejorías y te ha purificado durante mucho tiempo. Lo que ocupamos saber es que si Dios ya nos ayudó en el pasado para mejorar en ciertos puntos, Él nos puede seguir ayudando en el presente para mejorar ciertos puntos. Y lo que tenemos que hacer, como dije en el tópico anterior, no recuerdo en cuál tópico fue que mencioné, ocupamos colocarnos como objetivo hoy, mañana y pasado mañana y todos los días, tendré como prioridad el acercarme más a Dios. ¿Es bueno atender tu trabajo? Sí. ¿Es bueno atender a tus hijos? Sí. ¿Es bueno tener a tu familia bien? Sí. Pero no puedes tener ninguna de esas tres cosas bien cuidadas si no tienes a Dios. Entonces, por favor, intenta durante tu día conectarte de alguna forma. Ora en tu trabajo, ora en la cocina, ora en el transporte público, ora en el carro. Estudia cuando tengas oportunidad. Dejemos un poco el celular de lado y tratemos de conectarnos con Dios en algún momento de quietud del día. Y cuanto más coloquemos a Dios en primer lugar, más nos llenaremos de esa promesa, más estaremos en Cristo y Dios nos ayudará. Dice aquí, cuando en el corazón está el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con este fin, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre, y Él suple la deficiencia con sus méritos divinos. La gracia no cambia la gravedad del pecado, cambia el destino del pecador arrepentido. Satanás señala nuestro pasado. Cristo nos recuerda el precio que Él pagó por nosotros. Ocupamos aceptar lo que Jesús hizo por nosotros y a partir de ahí gozar de ese perdón. Dice aquí, si bien la vida del cristiano debe ser caracterizada por la humildad, no debe señalarse por la tristeza y la denigración de sí mismo. Todos tienen el privilegio de vivir de manera que Dios los apruebe y los bendiga. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos siempre en condenación en tinieblas. Marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es prueba de verdadera humildad. Podemos acudir a Jesús y ser purificados y permanecer ante la ley sin avergonzarnos ni sentir remordimientos. Qué interesante. A veces nos cobramos más nosotros mismos que Jesús. Hay personas que sufren en balde, que andan con la cabeza abajo como si no existiera ninguna promesa para rescatarlos. Hay personas que piensan que ya no hay esperanza para ellos, pero ve que tienes vida, ve que tienes aún esperanza porque Dios te está dando respiración en este momento y te deja muchas promesas, te deja este video para que digas, capaz y sí, capaz si haya un llamado para mí, capaz aún tengo esperanza, capaz aún tengo oportunidad. Hay veces que te cobras de más a ti mismo, que piensas que ya no puedes salir. Y te entiendo porque a veces como pecadores estamos en esa situación donde el diablo nos llena de pensamientos negativos, donde te dice, ya no hay forma, no puedes cambiar. Pero en esta lección aprendemos algo. Jesús vino a morir por ti y por mí. ¿Y tú crees que una muerte, una crucifixión, un sacrificio tan grande puede ser quebrantado por un pecado? Sí, Jesús queda lastimado, Jesús queda herido, pero en cierto sentido, Él ya pagó, Él ya murió, Él ya fue herido por tus errores. Él solo quiere que ahora aceptes la cura, que aceptes las promesas, que hagas tuya cada uno de estos pasos que estamos estudiando en la lección y que así puedas entregarte y dejar de cobrarte por el pasado. Si tienes algo que solucionar con una persona, intenta solucionarlo. Pero por favor, no dejes que ese peso te siga angustiando de presente. Cuando Dios aquí te da tantas promesas donde tú y yo entramos. Hay promesas gigantescas. Venid y estemos a cuenta, dice Isaías. Aunque tengas
el pecado más rojo del mundo, aunque sean como grana, llenos de pecados tu vida, dice ahí, vendrán a ser como blanca lana. Si tienes fe y aceptas. Si le dices como aquel leproso, ¿no? Yo quiero ser limpio. Ayúdame poca fe, ayúdame falta de fe, pero quiero ser limpio. Y Dios puede auxiliarnos para poder solucionar ese problema. Pregúntase qué cambio debe ser reconocido por todos los que han concertado este pacto con Dios. Sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya salimos, comienza una nueva vida. Olvídate de la vida anterior. Comienza a trabajar a construir nuevos hábitos, formar nuevos pensamientos, intentar avanzar por un camino diferente. Hay una frase que dice, locura es pensar que haciendo lo mismo siempre vas a tener diferentes resultados. Busca ser diferente y pídele a Dios que te ayude a cambiar. Dice aquí, ¿no? Que el hombre que acepta lo que fue y acepta ese pacto con Dios, ahora sabe que el cuerpo que él tiene es un cuerpo del Espíritu Santo y que ahora son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, Gálatas 3:26. Y ahora como hijos, más nos tenemos que aferrar a las promesas de Dios, porque Él promete su presencia, su ayuda. Dice aquí, cuando comprendemos el precio que Cristo pagó por nosotros, la obediencia deja de ser una carga y se convierte en una respuesta de amor. No abandonamos el pecado para que Cristo nos ame. Abandonamos el pecado porque Cristo ya nos amó hasta entregar su propia vida. La sangre de Cristo revela cuánto vales para Dios y cuánto Él aborrece el pecado. Cuando vemos el precio que se tuvo que pagar, te das cuenta del valor que tú tienes. Un producto se paga de acuerdo al valor que tiene y se entrega esa moneda. Si tú eres un pecador, malo, como yo, y Jesús murió por nosotros, es porque hay algo de interés en nosotros. Hay algo de importante en nosotros. Que Jesús ve y que Jesús nos ve como una herramienta que puede volver a ser utilizada. Nos ve como un jarrón roto, quebrado, pero que con cierto ajuste puede volver a tener una utilidad buena. Entonces, ocupamos, confiar más en esa promesa que Jesús nos dio de yo estoy aquí para venir a limpiar pecadores, a purificar pecadores. Eso lo es. No hay un plan B. Tu condición es ser pecador. Jesús vino por pecadores. Felicidades. Aún tienes esperanza. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Vamos al siguiente tópico. El día miércoles nos dice, caminando con Cristo. ¿Cómo se espera que se conduzca el creyente? Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La misma fe que te llevó para acercarte a Él, es la misma fe que te conducirá para los siguientes pasos. No basta con haber recibido a Cristo un día y acabó. No. Es una constante aceptación. Todos los días intentar recibirlo en la mañana, en la tarde, mediodía, y así hacer de esto una relación y no una simple visita. Porque podemos visitar a Dios, ¿no? El sábado en la iglesia, el miércoles en la iglesia, pero no lo visitas cuando ya es tu amigo, cuando te acompaña toda la semana. Eso hace el sábado especial, porque el Dios que tuviste toda la semana y lo disfrutaste todos los días, ahora te dice, te dejo un día donde no vas a estar un momento fuera de mí. Vas a estar todo el día junto conmigo. Un día de conmemoración, de recordar la creación, de recordar lo que yo hice por ti y de que vayas a la iglesia y convivas con otros hermanos que están por el mismo proceso que tú y que intentes ayudarlos y fortalecerlos porque estamos aquí en el mismo camino y ocupamos todos de la ayuda de uno de otro. Entonces,
El caminar con Jesús es hacer de esa caminata una relación donde puedan ser amigos. Y así, como el título dice, podemos realmente caminar con Cristo. Fue el secreto de Enoc, ¿no? Caminó 300 años con Dios y ¿qué hizo Dios? Lo llevó. Ahora bien, ya que te has consagrado al Señor Jesucristo, no vuelvas atrás. No te separes de Él, mas repite todos los días: soy de Cristo y le pertenezco. Pídele que te dé su espíritu, que te guarde por su gracia. Así como consagrándote a Dios y creyendo en Él llegaste a ser su hijo, así también debes vivir en Él. Dice el apóstol: de la manera pues que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Algunos parecen creer que deben estar a prueba y que deben demostrar al Señor que se han reformado antes de poder contar con su bendición. Sin embargo, ahora mismo pueden pedirle a Dios. Deben tener su gracia, el Espíritu de Cristo, para que les ayude a sus flaquezas. De otra manera no podrán resistir al mal. El Señor Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sin fuerza, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. Creo que es común cuando pecamos esperar hacer ciertos actos buenos para sentirme digno. Lo curioso es de que antes de que yo haga ese acto bueno, Dios me ama. Incluso haciendo un acto bueno, eso no va a ser un mérito para que Él me ame, porque Él ya me amaba. Entonces no esperemos tener un resultado externo inmediato donde tú digas: ya, ahora sí hice mi primera hora del día, para sentirte amado. Dice ahí: pecador necesitado y con lágrimas, es como Dios te ocupa. Porque si tuvieses tranquilidad y paz y pensar que tienes seguridad, no sientes tu necesidad. Hay una frase que hay algo interesante que dice que mientras más nos acercamos a Cristo, más pecador nos sentimos. Y es curioso, ¿no? Porque fue parte del proceso de muchos hombres que se sentían pecadores, cada vez más indignos. Y el párrafo inicial lo dice, ¿no? La lucha es contra lo que tú piensas que eres, una persona segura, y lo que Dios ocupa que seas, una persona necesitada. Necesitamos todos los días un Salvador, pero no podemos tener ese Salvador si yo pienso que tengo la solución en mis manos. Pregúntame: ¿qué provisión hay para los errores cometidos en el proceso de aprendizaje? Ok. Caíste, aceptaste la promesa, te levantaste. Tienes que entender que en el proceso de levantarte, Dios ya tenía un plan A para curarte la herida más profunda que te marcó. Te levantó. Aceptaste la promesa. Pero Él tiene un plan B, un C, un D, una E, una F para poder corregirte en el proceso de aprendizaje ahora que vas a caminar nuevamente con Él. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Dios no solamente nos da la gracia para justificar el pecado, sino nos da su gracia para intentar vencerlo una y otra y otra y otra y otra vez. Alejad la sospecha de que las promesas de Dios no son para vosotros. Son para todo pecador arrepentido. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores les comuniquen a toda alma creyente. Nadie es tan pecador. Ojo aquí. Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, que murió por todos. Él está guardando para quitarle sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerle los mantos blancos de la justicia. Les ordena vivir y no morir. ¿Cuánta gente ocupa escuchar estas palabras? ¿Cuánta gente piensa que ya no hay solución para su caso? Cuando vemos el amor tan profundo de Dios, dice el apóstol Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y ahí está el amor tan profundo y bonito que Dios nos entrega. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya pagó el precio, ya dio la solución. No pienses que no mereces. Yo sé que no mereces. Pero gracias a su muerte tienes acceso a ese merecimiento. No por ti, sino por lo que Él hizo por ti. Dice acá la pregunta, se explica cómo somos fortalecidos en este camino. Primera de Juan 1:7, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz,
tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. Gálatas 5:25, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Dios es luz y Él promete iluminar tu camino. Es decir, si ya te aceptaste a Dios y ya estás caminando y dice que en algún momento caes, Dios no te va a dejar sin luz. Incluso este video puede ser una herramienta para mí y para ti. Una herramienta donde te dice, mira, aquí estoy todavía. Aún tienes oportunidad. Levántate. Aquí estoy nuevamente. Confía en mí. No confíes en ti mismo. Sigue luchando contra ti. Sigue peleando contra ese orgullo, ese egoísmo. Y acepta tus errores. Confiésalos uno por uno. Y admite que no puedes caminar sin mí. Y al estar sujetado de mis manos, dice aquí el versículo, andarás en el Espíritu. Y el Espíritu te guiará por el mejor camino. Los que andan en las sendas de la sabiduría se regocijan en gran manera, aún en la tribulación, porque aquel a quien ama a su alma marcha invisible a su lado. A cada paso hacia arriba disciernen con más claridad el toque de su mano. Vívidos fulgores de la gloria del invisible alumbran su senda, y sus himnos del olor, entonados en una nota aún más alta, se elevan para unirse con los cánticos de los ángeles delante del trono. No hay nada que temer cuando estamos del lado del Todopoderoso. Yo sé que es complicado, hermanos. Yo sé que es complicado poder aceptar esto. Como que suena muy idealista, ¿no? Una utopía. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no piensa que tiene solución. Ya hemos llegado hasta un punto donde pensamos que esto parece mágico, que esto parece irreal. Pero es la verdad. Es el amor. Es la misericordia. Por eso Jesús se presentó así ante Moisés. Tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Entonces, aunque cueste aceptarlo, aunque cueste asimilarlo, aunque cueste pensarlo, aquí se nos invita a ¿qué? Caminar nuevamente con Él, porque aún hay una nueva esperanza para nosotros. Vamos al día jueves. El día jueves nos dice el amor redentor del Padre. ¿Cuáles son las condiciones para ser aceptado por Dios? Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y yo deshice como una nube tus rebeliones, Isaías 44:22. Y como a niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios no nos trata como los hombres se tratan entre sí. Los pensamientos de Él son pensamientos de misericordia, de amor y de la más tierna compasión. Quien quiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por la fe las promesas de Dios hallará perdón. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Hermanos, ¿por qué no hago comentarios de esto? Porque siento que es clara la verdad. Es clara la enseñanza. Está más que explicado. Solo lo que falta es nuestra parte, ¿no? Creerlo y confiar. Se me hace muy interesante que Dios no es, dice, como los hombres se tratan entre sí mismos. Si alguien comete un error, como hombres lo mandamos al infierno. Él ya no tiene esperanza. ¿Por qué? Si él hizo esto. Pero Dios no nos ve con esos mismos ojos. Qué bueno que es Dios así. Y Él extiende su misericordia para con los hombres. Hermanos, yo vi una noticia hace 2-3 semanas de el Mayo Zambada, un narcotraficante famoso en México, ¿no? Que está en Estados Unidos en este momento. Y él estaba pidiendo ver la forma de poder cambiar, ¿no? De cambiar su castigo porque estaba en la cárcel, le estaba pasando mal en Estados Unidos y dijo, no, pues quiero que analice nuevamente mi caso para ver si puedo salir o no sé, algo diferente. Le dieron cadena perpetua, es decir, pasará el resto de su vida en cárcel. Y él, la palabra que usó fue, yo sé lo que hice, sé que muchas personas fueron lastimadas por mi trabajo, tristemente no puedo
hacer nada por esas personas y hay que aceptar la responsabilidad. Pero puedo aceptar la responsabilidad, asumir la responsabilidad, algo así mencionó. Yo me quedé pensando en las palabras de él, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿cómo se parecen las palabras a mi vida? Yo no puedo hacer nada por limpiar mi pasado. No hay nada que me pueda ayudar. Me quedé pensando, estoy en el mismo nivel que el narcotraficante. Solamente me toca asumir mi responsabilidad. Así dijo él. Hermanos, yo me quedé pensando, ¿será que en el cielo tendremos una sorpresa así de grande? ¿Por qué el Mayo Zambada sigue con vida? ¿Por qué él está en una cárcel? Hermanos, personas como esas, que uno piensa que ya no tienen oportunidad de salvación, porque ¿cómo es que ha matado miles de personas? Y que aún en esa situación Dios lo alcance. Que aún en esa situación él se pueda arrepentir. Como humano yo puedo decir, no, él merece cadena perpetua, que se muera en la prisión, porque él hizo esto. Pero qué bueno que yo no soy Dios. Dios incluso esa persona, que ha pasado por cosas que nosotros nunca supimos. Que la vida quizás lo orilló a llegar a tal punto de hacer ese tipo de actos tan negativos y horrendos. Pero a pesar de que él lastimó, hirió, incluso hasta hoy se sienten las consecuencias de los actos que hizo, aún Dios lo ama y lo tiene con vida y capaz en la cárcel se pueda presentar a él. Qué sorpresa será, ¿no? Cuando encontremos a personas de ese nivel en el cielo. Y cuando veo esa frase de él, digo, no juegues. Me resume mi vida, ¿no? Yo no puedo cambiar el pasado, pero tengo que asumir mi responsabilidad del presente. Y en este caso, creer en la promesa que Dios me extiende, que es, tienes una nueva oportunidad. Tienes un rescate. Porque yo no miro como los ojos de los hombres. Mis ojos siempre tienen un filtro que se llama misericordia cuando veo a mis hijos. Hermanos, qué bonito es Dios. Qué grande, qué misericordioso, qué compasivo. No hay razón para perdernos. No hay razón para alejarnos. Tan fácil es el camino, ¿no? De acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que hemos estudiado, es tan sencillo salvarse, pero tan complejo nuestro corazón para aceptarlo. Hay que orar mucho, hermanos, hay que orar mucho para que Dios nos ayude a poder aceptar esto de una forma más real en nuestra vida. Pregunta, ve cuál es la verdadera actitud de nuestro Padre Celestial para con todos aquellos que se han descarriado, Ezequiel 18:32. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. ¿Te imaginas este versículo dado a aquel narcotraficante que te comenté? Yo no quiero la muerte del que muere. Cada que cometemos un pecado es un suicidio, porque el pecado nos mata. Jesús dice, yo no quiero la muerte de aquel que comete pecado. Yo quiero que él viva. Me levantaré e iré a mi padre, Lucas 15:18, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino el padre, y aun cuando estaba lejos, su padre lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. La historia del famoso hijo pródigo, ¿no? Nada merecía. Él derrochó todo lo que Dios le dio, pero sin merecerlo, dice la frase, fue movido a misericordia. Me encantó mucho un concepto que estudiamos hace 2 semanas con la lección que dice, movido a misericordia. ¿Qué significa eso? Que Dios puede hacer eso contigo y conmigo, pero al mismo tiempo Él lo hace, es experto en hacerlo. Te ve malo, te ve contaminado, pero su misericordia lo mueve para ayudarte. Habíamos estudiado hace 2 semanas que hay una deuda que no se paga nunca, que es la de amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque yo fui amado por Dios, yo fui perdonado por Dios y eso me hace tener el corazón tan blando para perdonar y amar a aquella persona. Yo vivo por misericordia y una persona que depende y vive de la misericordia va a entregar misericordia también.
cuando yo veo a una persona que me hirió, como Dios me perdonó, soy movido a misericordia para ayudar a esa persona también. Así Dios nos ayuda. Él te ve y es movido a misericordia. ¿Para qué? Para abrazarte. Satanás está pronto para quitarnos la bendita seguridad que Dios nos da. Desea privar al alma de toda vislumbre de esperanza y de todo rayo de luz, pero no debemos permitírselo. No prestemos oído al tentador. Antes digámosle, Jesús murió para que yo viva. Me ama y no quiere que perezca. En la parábola vemos cómo será recibido el extraviado. Y estando aún lejos, le vio su padre y conmoviéndole las entrañas, corrió y le echó los brazos al cuello y le besó. Mas ni aún en esta parábola, tan conmovedora alcanza a expresar la compasión de nuestro Padre Celestial. El Señor declara por su profeta, con amor eterno te he amado, por tanto te he extendido mi misericordia. Mientras el pecador está todavía lejos de la casa de su Padre, desperdiciando su hacienda en un país extranjero, el corazón del Padre se compadece de él y todo anhelo de volver a Dios que se despierta en su alma no es sino una tierna súplica del Espíritu, que insta, ruega y atrae al extraviado al seno amorosísimo de su Padre. ¡Wow! Qué conmovedor, hermanos. El amor de Dios es gigantesco para con sus hijos. Uno ve la historia del hijo pródigo, ¿no? Y se queda sorprendido. Dice ahí, la historia del hijo pródigo no alcanza a demostrar lo que Dios siente por nosotros. El amor tan profundo que Él tiene para con sus hijos. Hermanos, cumplí hablando, cumplí diciendo esto. Ahora me toca yo hablar con Dios de forma privada y ustedes también. Que en casa, hermano, hermana que estás viendo este video, puedas entrar a tu cuarto y hablar con Dios. Agradecerle por lo que Él es. Y que Él nos ayude a poder caminar en Él. Esta lección lo hace ver tan fácil, lo hace ver tan simple. Yo te entiendo, sé que es complicado, pero si Dios nos manda esta lección, es por algo. Si Dios nos manda a decir, confía, estoy aquí todavía, nuestra misión es creerle. Vamos a orar para que Dios nos aumente la fe, que Dios nos ayude a creer en estas promesas y que podamos salir de este lugar dispuestos a ir a nuestra casa a orar, hermano, hermana, por favor, ora en casa. Por mí, por ti, por todos los de ese estudio. Hermanos, ¿qué cambios puede traer esta lección a nuestro pueblo? ¿Qué cambios tan profundos puede renovar en cada persona que está estudiando esto? ¿Cuánto necesitamos una lección así? Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, estamos aquí de rodillas, agradeciéndote primeramente por la promesa que nos das de poder tener una nueva oportunidad. Señor, gracias por tu amor, gracias por ser quien eres, gracias por siempre ser un hombre de paciencia, un hombre que nos ama, un hombre que está dispuesto a ayudarnos. En este momento, Señor, quiero pedir por cada hermano que está viendo este video y por los que no también. Quiero pedir por tu pueblo a nivel mundial, Señor, tú sabes que esas lecciones tú las mandas con un propósito. Falta poco para que este mundo se termine y ocupamos entender hoy más que nunca que ocupamos de ti. Por favor, Señor, mueve a cada hermano, a cada hermana a confesar. Mueve a cada hermano, a cada hermana a aceptarte como único y suficiente Salvador personal. Y ayúdanos, Señor, a poder creerte de verdad. Ayúdanos, Señor, a aceptarte y ayúdanos a caminar junto a ti. Gracias por ser un Dios tan maravilloso. Gracias por abrazarnos en este momento que tanto lo necesitamos. Bendícenos a todos, Señor. Pedimos esto en nombre de Jesús, sabiendo que tu sangre cubre nuestros pecados, Señor. Amén. Queridos amigos, hermanos, muchas gracias por acompañarme en este estudio. Les dejo la misión en casa. Yo cumplí con dar el mensaje.
Fue un mensaje muy grande y muy bueno para mí. Espero que para ustedes también. Y ahora solamente queda ir a hablarlo con Dios. Hazlo en casa. Coloca tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tu esposo, de tu esposa. La mía, si puedes, también ahí, por favor. Y que Dios nos ayude para ser cada día personas que busquen más a Dios. Dios les bendiga.